Bueno, qué semana muy especial, ¿no? Estamos ahí Especial. en muy poquito de las Pascuas de Resurrección, ¿no? Exacto. Así que tenemos un temita Sí. especial sobre esta fecha, ¿no? Yo lo adelantaba recién, que ibas Sí. a tratar un poco de reflexionar, seguramente, Sí. con relación a lo que viene en horas nada más, ¿no? Exacto. Una semana más que significativa desde lo religioso y desde lo espiritual. Vamos a escucharte, Elina. Vamos a arrancar como siempre con un cuento Dale. que dice El niño que pudo hacerlo. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó, hasta que consiguió abrir una grieta, por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando le contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo?, comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. «Yo sé cómo lo hizo», dijo. «¿Cómo?», respondieron sorprendidos. «El niño hizo lo que creyó que era suficiente». Muy bien, qué lindo. Breve, Sí. pero que nos deja seguramente mucho para reflexionar. Exacto, ¿no? nos deja bastante, Mucho. bastante para pensar y reflexionar. Ujú. La palabra que surge es la palabra suficiente. El niño hizo lo que creyó que era suficiente. Claro. ¿Y qué es esto de ser suficiente? Suficiente es que existe o se da en la cantidad adecuada sin sobrar para lo que se necesita. Ujú. Bastante, capaz, apto, conveniente, preciso, adecuado, proporcionado, en la medida justa. Seguro que en algún momento se nos pasó por la cabeza que no somos suficientes Claro. para un trabajo, para una persona o en general, o no hacemos lo suficiente, nos falta. Hay algo más para agregar. En la sociedad se nos exige ser perfectos, eficientes, totalmente felices, empáticos, a dar lo máximo de sí, una infinidad de competencias que al final lo que logramos es que nos lleve a más presión, Claro. a frustración, a sentirnos incapaces. Todo eso sí es imposible, ¿no? Ser perfecto o, claro. o ser felices No permanentemente. Exacto, no llegamos nunca. Claro. Pero eso es lo que se nos exige. Sí, claro. Eso es la bola de nieve que nos arrastra a todos. Cada vez la sociedad nos exige más, el máximo potencial, que demos lo mejor, que demos... Sí. Y cada vez esa exigencia va logrando en nosotros una presión a nuestras espaldas cada vez mayor. El nivel esperado, o sea, lo que pretendemos, nunca alcanza a ser aquel concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces la exigencia es mayor y queremos dar más y después nos damos cuenta que nuestro concepto de nosotros mismos es totalmente diferente. Claro. Y allí viene la frustración, la culpa por no llegar a ser lo suficiente. Ujú. Y vamos a dar ejemplos para que todos nos veamos identificados. Que Vamos no a ver de- distintos ejemplos. Me imagino que deben ser cuestiones de
cotidianas, del día a día. Todos los días. Yo ayer me ponía a analizar esto y surgían un montón. Sí. Y pueden surgir más. A cada uno se les va a ir pasando por la mente mientras escuchamos esto. Se nos van a ir pasando otras cantidades de ejemplos también, ¿no? Sí. En el colegio, yo hacía memoria y iba allá en aquellas épocas donde se les daba el regalito a la maestra para el Día del Maestro. Claro. Y ahora se hace todo grupal. Pero en aquella época cada uno llevaba su regalito. Ajá. ¿Y cuántas veces sentimos que mi regalito no era el suficiente? Cuando llegaban otros con otro tipo de regalitos. Claro. O a veces no era lo suficiente que había en casa como para comprarle el regalito a la maestra. Qué bueno que se haya hecho ese cambio, ¿no? Qué bueno que se ha hecho ese cambio y todos dan por igual, ¿no? Exacto. Pero en aquella época era eso. Sí, yo lo recuerdo. Era sentirse insuficiente. Era que no soy el alumno suficiente. Claro. En un examen, ¿cuántas veces preparamos un examen o un trabajo práctico y a veces no alcanza a ser lo suficiente, lo adecuado? Entonces no logramos esa calificación porque a veces no hemos hecho lo correcto frente a todo lo preparado o a veces no estaba a la altura del profesor. Claro. Pretendía más. Es decir, entonces, fuera de la voluntad propia de quien tiene que rendir ese examen. Claro, porque en esto también depende la altura o el concepto de lo suficiente que tiene cada uno. Claro. Yo puedo tener un nivel o una vara de suficiencia y otra. Exacto. Entonces no coinciden a veces. En las elecciones, a veces como padres, las amistades que tienen nuestros hijos, ni hablar del novio o la novia. Claro. No es el suficiente, no está a la altura. Uno también le genera a nuestros hijos esa pretensión como padre, ¿no? Como padre. No está a la altura. No vengas con cualquiera acá. No, claro. Sí. Que sea proporcionado el nivel, ¿eh? En los grupos que se hacen, que esto llamamos también el bullying ahora, porque no llegan a la altura del grupo. Entonces no sos lo suficiente como para este grupo. En las compras, a veces compramos de más porque pensamos que no es suficiente lo que tenemos en casa, entonces compramos y compramos. A veces en el ropero que abrimos y digo, no tengo lo suficiente y se cae todo para afuera. Siempre me falta. Sí. En el calzado, en el dinero, no es el suficiente, no llego a fin de mes. Y a veces está que miramos aquellas cosas que nos gustan y pensamos que son necesarias, pero en realidad nos gustan, no es que necesitemos eso. Exacto. Entonces parece que no tenemos lo suficiente, pero en realidad tenemos lo que necesitamos. Inmediatamente me quedo con algo que dijiste, aparece la frustración. Sí, totalmente. En cada uno de estos ejemplos, por supuesto, aparece la frustración porque no te sentís satisfecho. Exacto. Con el tiempo aparecen los reclamos porque no estás el tiempo suficiente en casa. Claro. No pasamos el suficiente tiempo en familia. Otro tema. Es el tiempo que a veces no es el suficiente. En los regalos y en los detalles, ¿cuántas veces me dieron un regalo? Cuando lo abro, me doy cuenta que no era el suficiente para la ocasión. Qué desagradecida sos, Eli. Ay, cuántas veces nos pasa y ponemos una sonrisa, ponemos la carita de feliz. Sí, como para mitigar la situación. Exacto, pero a veces nos da, ay. ¿Y cuántas veces dimos a otros un regalo y no era el suficiente? No estaba acorde a la situación. Sí. Y quedamos mal y nos damos cuenta en los gestos, en las miradas, en las acciones. Claro. Que metimos la pata, como dice, como decimos comúnmente. No estuve a la altura. Con la comida también nos pasa. Cuando tenemos que hacer comida en cantidad, pensamos que no va a ser lo suficiente. O cuando comemos de más y pensamos que no es lo suficiente, que todavía podemos comer un poquito más. Y nos damos cuenta después que no va más. Que comiste de gula. Claro. Comiste de gula. Ni hablar aquí en el tema de las pérdidas de los seres queridos, que a veces pasa que no estuvimos el tiempo suficiente o no hicimos lo suficiente por ese ser que se nos fue. Y ahí también aparece la culpa. ¿Qué te parece? Claro.
En las relaciones rotas no dije lo suficiente, no lo dije en el tiempo justo para reconstruir la relación. No tuve el suficiente tiempo. ¿Cuántas cosas nos aparecen en nuestra mente que no son suficientes? Y en esto, y todos creo que vamos a coincidir en lo mismo, hay infinidades de cosas que nos aparecen todos los días y esto nos lleva a frustrarnos, a sentirnos incapaces, la culpa, y todo genera un estado de negatividad en nosotros, claro, en donde no avanzamos y después pretendemos seguir adelante todos los días, pretendemos levantarnos todos los días y con tremenda carga sobre nuestras espaldas no logramos. Seguramente no va a ser el mejor día. Exacto, no logramos avanzar. Pero aún vamos más profundo y como estamos transitando esta Semana Santa, aquellas cosas que queremos cambiar en nosotros, hábitos, costumbres, normas que se establecen en nuestras familias desde niños, que traemos enquistados en nuestra familia, tradiciones, vicios que queremos sacar de raíz de nuestra vida y no podemos, relaciones tóxicas, relaciones que nos hacen daño, cosas que queremos modificar en nuestra vida y todos los intentos, los esfuerzos no son suficientes. Nada alcanza. Si quiero alcanzar el favor de Dios, muchas veces porque estoy con esta situación de crisis, de quiebre, que no puedo erradicar de raíz esto que me hace daño y lo quiero lograr y no alcanza, no puedo. Si quiero alcanzar esto que decía el favor de Dios, el que Dios me ayude y no alcanza. Quiero actuar justamente, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer, eso es justamente lo que termino haciendo. Aquello que sé que está mal, que lo quiero cambiar y no puedo, termino siempre enroscado en una tela de araña, envuelto en cadenas que me atan y no puedo salir de eso. ¿Y por qué a veces no logro este favor de Dios? Porque la medida de Dios es tan alta que no alcanza. Claro. No alcanza. Claro. Él es un ser de perfección, de suficiencia absoluta. Pero ¿cómo hago para llegar a esto? Porque no, todo lo que haga, cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, por más que me exija, no alcanza. Y esto lo tenemos que tener en claro. No alcanza. Todo lo que yo pueda hacer no alcanza. Por eso es que Dios envió a Jesucristo. Él alcanza. Porque es la medida justa, la proporción adecuada de poder, de deidad, de humanidad y de perfección. Entonces, Él sí alcanza. Entonces, muchas veces a lo largo de la vida tratamos de ser mejores, tratamos de cambiar, de tratar de hacer buenas obras y no alcanza. Porque nunca voy a llegar a la medida de Dios. Exacto. Nunca, nunca. Y cuando entendemos esto, esto nos libera. Nos da paz, nos da calma. Claro. Dejar de exigirnos, dejar de ponernos tanta presión sobre nosotros mismos. No alcanza. Si sabemos que por más que hagamos lo que hagamos no alcanza, eso relaja nuestra mente. Qué bueno. Y dejamos que Dios haga, que Él sí es suficiente, Él sí alcanza. Que acomode nuestras cosas. Exacto, ¿no? Él en nosotros, a través de Jesucristo. Él nos da paz y calma a nuestra mente. Es una cuestión también de rendición, de entrega, de claro. dejar de poner la mirada en mí, dejar de mirarme y mirarlo a Él. Quitar el centro, el foco, la mirada de mí mismo. Cuando yo me corro de mi lugar claro. y dejo que Él sea en mí, naturalmente sale la suficiencia de Dios. Entonces es rendirse, dejar que Él sea en mí. Y quiero terminar con el pensamiento que eleva. A ver. ¿Qué dice? Sí. Yo nunca voy a lograr ser lo que alcanza, pero Dios en mí es más que suficiente. Hermoso pensamiento que vas a repetir ahora. Lo repito. Yo nunca voy a lograr ser lo que alcanza,
pero Dios en mí es más que suficiente. Muy bien, hermosa reflexión, hermoso pensamiento que por supuesto lo hemos compartido en este miércoles y que nos sirve y mucho Sí. para encaminarnos en una semana muy especial para estar justamente muy cerca de Dios, muy cerca de Jesús, ¿no? Así Exacto. que desde aquí solo desearte que personalmente y con toda tu familia disfrutes y pases unas hermosas Pascuas de Resurrección. Elina, Muchísimas gracias, felices Pascuas para todos y que realmente esta Pascua sea diferente, no sea igual que la Pascua anterior. Claro. Que realmente sepamos que Dios en nosotros es más que suficiente. Gracias, Elina, nos encontramos, Gracias. Nos encontramos.